Capítulo 10. Tu adulta es la que abraza a la niña que fuiste. Al principio de este camino, muchas personas creen que abrazar a su niña interior será algo muy fácil y que enseguida conectarán con el amor del encuentro. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya sepas que para reconectar contigo misma hay que reconectar con el pasado. Y esto puede traernos recuerdos de vivencias de soledad, vergüenza, tristeza, etc. Por lo que es necesario entender el impacto que tuvieron para reconocernos y validarnos y así poder darnos lo que necesitamos como adultas. Cuando tomamos finalmente la decisión de embarcarnos en este proceso terapéutico, nadie puede prepararnos para lo doloroso y removedor que puede ser eso de abrazar a la niña que fuiste. Ahora, por suerte, hablamos mucho más que antes de lo beneficiosa que es la terapia psicológica. Lo noto en las personas más jóvenes que acuden a consulta. Tienen mucho más integrada la importancia de la salud mental en su vida. Aún así, a pesar de los beneficios de la terapia, como profesional, me parece importantísimo recalcar que no debemos idealizar ni romantizar los procesos de reparar el trauma psicológico, pues abrazar a nuestra niña interior también supone sentir sensaciones desagradables al pensar en ella cuando te sientes lejos, desconectada de tu función de cuidarla y todavía sin integrarla en tu vida. Conectar con el dolor, la pérdida y el vacío de lo que no hubo, el duelo de expectativas que eso supone y la soledad que se experimenta al sentir que hay personas pero que no están ahí para ti. Sentir vergüenza al rememorar o reconocer algunas situaciones, incluso al mirar algunas fotografías de épocas pasadas. Sentir rabia y experimentar una sensación de injusticia constante que te inunda y necesitas que los demás te ayuden a combatir, reconociendo tus heridas y el dolor que éstas te han causado. Tener miedo a sentir tus emociones y a que tu vida cambie, por todas las veces que has reprimido lo que sentías y por todos los esfuerzos que has hecho por mantener el equilibrio emocional en tu vida. Sentir que no sabes quién eres en realidad después de haberte dado cuenta de que muchas de las etiquetas que te repites sobre ti misma no te las has puesto tú, sino que responden a imposiciones externas. Sentir dolor en la aceptación, al fantasear con la idea de que abrazar a la niña que fuiste significa nunca más volver a sentir dolor. En mis redes sociales comparto aquellas pequeñas cosas que hago como adulta para que mi niña y las de las personas que forman parte de esta bonita comunidad vea que no me escondo y que está bien si hay alguien a quien no le gusta lo que hago. Cuelgo fotos de cuando voy a hacerme las uñas a algún salón de belleza, comparto la típica película romántica de domingo por la tarde que veo en la tele y digo que me gusta bailar reggaetón o que Fernando Torres es mi crush de la adolescencia, por ejemplo. Porque hubo un tiempo en que criticaba mis gustos, supongo que porque eran distintos a los de otras personas de mi vida o porque en algún momento los desaprobó. Gracias a la maravillosa comunidad que hemos creado juntas, al compartir estas pequeñas cosas sobre mí, mi niña interior se alza más fuerte, pues ve que no está sola y que lo que le gusta, lo que siente o lo que piensa es totalmente válido e incluso compartido por otras personas. No sé ni quién ni en qué momento alguien me dijo: no le vas a caer bien a todo el mundo y está bien así. Para mí, aunque parezca algo evidente, fue algo doloroso, sobre todo para esa parte complaciente en mi interior, la que creía que si hacía los esfuerzos suficientes saldría recompensada. Y es cierto, no le voy a caer bien a todo el mundo. Y tú tampoco. Igual que hay personas que tampoco me caen bien a mí ni a ti. Sé que esto puede ser algo difícil de asumir. En mi caso quería agradar a todo el mundo porque en mi mente lo contrario equivalía a ser una mala persona y tener malos rollos, algo que yo no deseaba. Pero la realidad es que a veces los hay.
Llevamos un rato juntas. Espero que estés ahora más cerca de ese momento del abrazo. Antes de acabar, me gustaría que recordáramos el camino que hemos recorrido, desde el capítulo 1, cuando te hablaba del inicio del camino, de las rosas y las espinas, sin hacerte promesas ni ofrecer soluciones mágicas para dejar de sentir. Ya habrás comprobado que embarcarte en esta aventura puede ser algo maravilloso y casi catártico por las cargas que nos permite soltar, pero ese mismo proceso de liberación también es espinoso. El camino que hemos hecho podría representarse con una línea curva, en la que cada recodo representa un lugar o momento en el que podemos quedarnos atascadas. Las etapas de este camino son: 1. Entender qué significa trauma y cómo las experiencias estresantes tuvieron un impacto en ti. 2. Revisar nuestro contexto actual y el pasado para valorar nuestro nivel de estrés. 3. Regular el sistema nervioso y reconocer las partes internas que surgieron para proporcionarnos seguridad. 4. Ordenar el sistema interno de partes para poner a tu adulta al frente. 5. Reparar las relaciones aprendiendo a vincularnos desde nuestra versión adulta. 6. Bajar el sentir al cuerpo, identificando emociones y necesidades para satisfacerlas. 7. Aprender nuevos patrones de comunicación y límites que favorezcan la conexión. 8. Reforzar las cualidades adultas necesarias, esas 8C de las que hemos hablado varias veces, para que la adulta se encargue de la niña interior. 9. No olvidarte de ser niña. Por supuesto, estos pasos no son rígidos y algunos, a veces, se solapan en el proceso de sanación. El libro ha seguido este orden, pero es importante que recuerdes que la vida, fuera de estas páginas, a veces se nos hace bola. Cuando esto ocurra, para, respira y recuerda estas palabras. Podrás con todo, pero no con todo a la vez. De vez en cuando va bien hacer un alto en el camino para revisar las tareas pendientes y elegir una o un par para empezar. Este es un camino que seguirás toda la vida. Cuando mis fuerzas flaquean, me recuerdo a mí misma que el día que plantas la semilla no es el día que recoge el fruto. Así que calma. No vas lenta, no tengas prisa. Vas al ritmo que necesitas. Por ejemplo, una parte interna de mí muy fuerte quiere llegar a iniciar todos los proyectos y tareas pendientes a la vez. Y es entonces cuando conecto conmigo y escucho lo que me pide el cuerpo y necesito parar. Como soy muy apasionada y disfruto mucho con los proyectos que llevo a cabo, entro en una especie de círculo vicioso. Cuando finalmente soy consciente de lo que me está pasando, gracias al proceso que he atravesado, mi adulta acude en mi ayuda y decide poner orden. A menudo esta estrategia se refleja en hacer una lista en la que establezco prioridades según el tiempo que me va a llevar y el que tengo disponible para ello. Lista. Escribir un capítulo del libro, llamar a la gestoría, revisar facturación del mes, mejorar la portada de la web, leer material para preparar una sesión, enviar emails, anotar lo que esa semana hemos hablado en sesiones, hacerme fotos para renovar la web, crear un podcast. Aunque este recurso me resulta muy útil para regular esa parte exigente que hay en mí, no lo hago tanto como parece, porque también soy consciente de que tengo una parte muy perfeccionista, muy fuerte, a la que las listas le gustan mucho. Hay partes que llevan al extremo aquellas cosas que nos hacen sentir bien y luego acaban por perjudicarnos sin quererlo. Por ejemplo, todas sabemos que nos viene bien caminar, pero si luego hay una parte de nosotras que si no hace 10.000 pasos al día se siente culpable, la idea de caminar puede hacernos daño. La salud mental se ha convertido en una preocupación real entre las nuevas generaciones, y la muestra está en que vivimos bombardeados por noticias y publicaciones sobre este tema. En consecuencia, muchas personas se tatúan a fuego,
los preceptos del autocuidado. Por ejemplo, exponernos al sol, hacer ejercicio, reducir el uso del móvil, ir a terapia, tener una afición, socializar, poner límites, comunicarse asertivamente. Es innegable que todas estas cosas tienen beneficios para nuestra salud mental, pero si en nuestra vida no está presente ninguna de ellas, necesitamos incluirlas en nuestros hábitos poco a poco. Escribir las tareas pendientes me ayuda a bajar un poco las revoluciones. Al sacar toda esa información de mi cabeza, plasmarla en el papel y darles una prioridad, le doy herramientas a mi parte exigente para no tener que abordar la tarea o proyecto desde la autoexigencia. También hay ocasiones en las que estas tareas se me hacen cuesta arriba. Iba a usar la palabra detesto, una señal de que mi niña interior repele las obligaciones de mi yo adulta. Sería revisar la facturación como psicóloga autónoma o fregar los platos de casa. En esos momentos, una herramienta que me resulta muy útil y recomiendo mucho a mis pacientes en situaciones de malestar es ponerme una lista de música que me hace sentir acompañada. A través de la comunidad de Instagram hemos creado una playlist en Spotify con canciones que suenan como un abrazo en el que imaginas muchas personas sosteniéndote mientras las escuchas. Y a la vez te propongo que, como símbolo de empezar a construir un camino juntas, podamos crear una nueva lista que te acompañe, que te ayude a conectar con la adulta que habita en ti. Yo ya he puesto la primera. Deja que te relate rápidamente una situación que viví como adulta que me hizo conectar con mi niña interior de manera casi inmediata. Estaba de prácticas del posgrado online en crianza consciente y educación emocional en una escuela de pedagogía viva y alternativa, Espai Gori Gori de Barcelona. Una metodología en la que los ratios son reducidas. Las ratios son reducidas. Los familiares forman parte del equipo docente y los aprendizajes se desarrollan en estancias de una casa y en la naturaleza. En un momento determinado presencié una escena en la que una niña estaba enfadada con otra que no le había prestado un juguete cuando se lo había pedido. Y queriendo aplicar lo aprendido sobre validación emocional, quise intervenir. Cuando me acerqué, me rechazó y me dijo: no, déjame. Lo respeté. Ella necesitaba espacio y se lo di, pero algo en mí se sintió herido. Aquello bastó para conectar y pensar: ¿cómo se hubiera sentido mi Marta pequeña? ¿Cuántas veces buscó un acercamiento y hubo un rechazo? ¿Quién estuvo cerca para acompañar su enfado? Al final del día me sentía removida y al llegar a casa pude liberar a esa niña que fui, conectando con lo que ella necesitó y no tuvo. Lloré al recordarlo, lloré lo que cuando era pequeña no pude. Como adulta, tienes las herramientas y la responsabilidad de sanar tus heridas de infancia. Y espero que este camino te haya servido de ayuda para ver por dónde empezar. Seguro que alguna vez sentirás que no eres la adulta que tu niña necesita. No te preocupes, todas lo sentimos en un momento u otro. Pero lo cierto es que nuestra adulta es como el sol en un día nublado. A veces no la vemos, pero siempre está ahí, dentro de nosotras. Solo tenemos que aprender a habitarla. De niña a adulta. Si tu niña y tu adulta tuvieran una conversación, ¿qué es lo que tu niña querría conocer? Quizá te preguntaría si sigues bailando o haciendo aquella actividad con la que te sentías libre. Si mamá y papá han dejado de discutir, o si papá ha dejado de beber o mamá ha cambiado y te dice cosas bonitas. Si duermes tranquila por las noches, si ya tienes amigas, si has encontrado a alguien que te quiera tal y como eres. Más allá de si eso ha cambiado, tu niña necesita que alguien le explique qué fue lo que ocurrió y si eso tuvo que ver con ella. Cuando nos ponemos a hablar con nuestra niña, tal vez le digamos: ya tienes amigos ahora, pero ella también necesita saber que cuando no los tuvo no había nada malo en ella y que cuando se burlaban y la rechazaban ahora no tenía nada que ver con ella.
Aquello no tenía nada que ver con ella. Las sensaciones más frecuentes en la actualidad que nos hacen conectar con la angustia de la infancia son la confusión, la sensación de estar atrapada y la incertidumbre. Hay muchas otras, claro, pero estas son las que nos dejan más ancladas en el pasado y activan las respuestas de nuestro sistema nervioso. En la infancia, sentir que no teníamos escapatoria, por ejemplo, puede ser algo tremendamente traumático. Por eso, si es tu caso, hay situaciones en las que nuestra niña necesita saber cuándo terminarán o mejorarán. Recuerdo que durante la pandemia me contactaron para realizar una clase magistral online para directores de centros educativos de una zona de Barcelona y me dijeron que durante 2 horas querían que los asesorara sobre cómo acompañar las emociones en esos momentos. Cuando me proponen estas cosas que me sacan de mi rutina habitual de trabajo, mi niña interior se siente vista, mi adulta se siente reconocida y una parte exigente y otra preocupada afloran. Todo esto se resume en un discurso del tipo, venga, vale, lo tengo que hacer súper bien, pero quizá otra persona lo haría mejor. Qué nerviosa me voy a poner. Me va a temblar la voz y me voy a poner roja. La realidad es que nada es tan grave como me lo imagino. Quizá puedas pensar, oye, pues si te genera todo eso, no lo hagas. Pero la verdad es que también podemos sentir incomodidad a pesar de haberlo elegido. Hay decisiones elegidas que igualmente implican duelos y renuncias. Por ejemplo, escoger irte de Erasmus implica que hay momentos que no vivirás en tu lugar de origen. Yo me fui a Lisboa y al despedirme de mis amigas les dije, no me olvidéis, desde un cierto miedo. En ese momento en que todas mis partes internas luchan por imponer su discurso, lo que me ayuda es ponerle temporalidad al momento incómodo. Así que me dije, venga, te lo has preparado, lo vas a hacer bien. Además, son 2 horas y ya lo tendrás hecho. En estas tareas del día a día, relacionadas con mi trabajo, también impacta la forma en que mi familia me cuidaron. Tal como le pasaba a Aina, una joven a la que empecé a acompañar hace 1 año y medio. Aina llegó a una primera sesión explicándome que estaba de baja, que tenía un tic nervioso en el ojo y que tenía pesadillas y algo de insomnio, a raíz de una situación que había acontecido en los últimos días. Tenía una diversidad funcional, concretamente física, y necesitaba que el acceso a su puesto de trabajo estuviese adaptado. De lo contrario, su trabajo tenía un efecto negativo sobre su salud física y su bienestar anímico. Llevaba tiempo reclamando esa adaptación a sus superiores, pero las peticiones habían caído en saco roto. Esta situación tan incómoda había llevado a Aina a trabajar en casa algunos días, donde contaba con las condiciones óptimas para producir. Sin embargo, a su jefa no le había parecido bien. En nuestra siguiente sesión le propuse a Aina realizar un ejercicio muy sencillo. Colocamos una silla vacía frente a ella y le pedí que se imaginara que su jefa estaba ahí sentada, para que pudiera expresar su rabia. Durante el ejercicio Aina sintió miedo, no quería pasarse y ser el hiriente. Sintió miedo, no quería pasarse y ser hiriente ni ofenderla. Experimentó vergüenza, rompió a llorar, sentía mucha rabia. La rabia que conocía Aina, como nos dimos cuenta ahondando en su historia familiar en las siguientes sesiones, era que había visto en su casa, era la que había visto en su casa de niña. Y eso significaba gritos, dolor y daño. Cuando nos enfadamos es normal que nos vengan palabrotas e insultos a la cabeza. Si pensamos en la rabia infantil, a menudo vemos escenas en las que se intercambian frases como «eres la peor del mundo» o «ya no quiero que seas mi amiga nunca más». Esta es una respuesta muy visceral, una sensación que sube desde el vientre hasta la garganta. Por eso, cuando somos adultas, no justifica que podamos volcar en otra persona lo que sentimos con esa misma energía intensa. Por ello, conviene encontrar un objeto y no un sujeto para darle un espacio y liberarnos de ella.
Cuando estamos enfadadas con alguien o con algo, si no lo sacamos fuera, se nos queda dentro, enquistado. Y si en ese momento estamos en el trabajo todavía, buscaremos aplazar para luego emplazar sobre ese objeto, pero lo que acostumbramos a hacer es posponer, tanto como sea posible. Debido a su experiencia familiar, Aina no tuvo la oportunidad de aprender a expresar lo que no le gusta, lo que le molesta o lo que le parece injusto desde un lugar firme, pero no violento. Fue muy emocionante y enriquecedor ver cómo Aina, imaginando que tenía a su jefa enfrente, se enderezaba, como si dijera con su cuerpo: aquí estoy yo, y le espetaba a la silla vacía: no me hables así, no soy menos que tú. Desde su interior y con toda sinceridad, expresando todo lo que necesitaba para que no se le quedara nada dentro. La rabia en la vida adulta también suena muchas veces a no me lo merezco. Y en ocasiones necesitamos la fuerza y el coraje de esta emoción para decir basta y canalizar lo que en nosotras, las mujeres, ha sido una emoción muy penalizada. Algo parecido ocurre con el miedo. En algunas ocasiones no se diferencia mucho del peligro, y al primer atisbo de miedo, este se convierte en pánico de manera instantánea, especialmente en un contexto de sobreprotección. Esto era precisamente lo que le ocurría a Claudia, una adolescente que llegó a mi consulta hace un par de años. El primer encuentro de Claudia con su niña no fue como esperábamos. Trabajamos en una visualización para intentar conectar con más facilidad con sus emociones. Y cuando la vio me dijo: me da rabia verla ahí sentada, callada. La gente le habla y es tímida. No contesta, se pone colorada. Uf, es que no puedo, qué niña más tonta, me dijo. Yo la escuchaba y solo me llegaba ternura, pero veía que la parte crítica de Claudia tenía un lugar importante en su yo, pues así la acompañaron de pequeña. Ahora, como adolescente, se pedía lo mismo que le habían pedido sus padres cuando solo era una niña, que al llegar a un sitio no se quedase observando y cortada, que interactuase. Y si eso no pasaba, también respondía de la misma manera que lo habían hecho con ella en el pasado. En su cabeza no paraba de llamarse tonta y luego llegaba a casa y lloraba durante horas, pensando que nunca iba a poder encontrar la paz y sentirse cómoda entre otras personas en eventos sociales. Después de muchas sesiones de trabajo juntas, ahora Claudia siente la misma ternura que yo sentí al recordar la escena que visualizó al principio del camino. Ha aprendido a compadecerse de aquella niña que había desarrollado un pánico social y a darle la mano. Y busca la manera de hacerla sentir más cómoda cuando se encuentra en una situación parecida, en la que los nervios se apoderan de ella. Gracias a la terapia, ahora es capaz de regularse. Si eso ocurre, se permite un espacio para ir al baño a tomar aire, buscar a alguien que le pueda aportar seguridad. Se imagina a su niña sentada en el regazo o se lleva la mano al pecho cuando siente las palpitaciones, para recordarse que está ahí. Sacude todo el cuerpo como si tuviera pulgas para soltar un poco la tensión acumulada. Hace tiempo, antes de salir de casa, se decía: espero no ponerme nerviosa hoy. Ahora ha cambiado esas palabras por: es probable que me ponga nerviosa hoy, y si eso pasa, sabré cómo actuar. La niña que fuimos necesita saber que ahora cuenta con nosotras para poder sobrellevar las situaciones que vengan. Y para eso debemos ahondar y entender cómo la hemos estado cuidando hasta el momento presente, con el fin de buscar la manera más ajustada a nuestras necesidades y a nuestro presente. Por último, respecto a nuestro sistema familiar, es importante aceptar que quizá los padres de la Marta de 6 años, a partir de esta edad ya están configurados nuestros primeros aprendizajes relacionales, pues quizá los padres de Marta no lo supieron hacer como ella necesitaba,
Pero ahora es necesario comprobar si los de la Marta de 31 años pueden hacerlo. No hay un todo o nada, ni un blanco o negro. Hablamos de circunstancias y necesidades, y de que quizá lo que ayer no estuvo, hoy está. De hecho, a veces cuando no nos sentimos suficientes, lo que los demás nos dan tampoco nos lo parece, y eso nos impacta por partida doble. Afecta a las creencias del pasado que todavía carga nuestra niña interior y a las partes exigentes que se relacionan con nuestro entorno. Al final, reparar la infancia es importante, aunque no podemos olvidarnos de revisar la etapa en la que nos encontramos actualmente. Es muy beneficioso realizar ese baile entre el pasado y el presente para ir ajustando y acomodando todos los cambios. Y siempre a nuestro propio ritmo, sin apresurar nada.